temas importantes que van a ver en la cirugía 1, que son el trauma craneoencefálico y el trauma vertebromedular. Le dimos vuelta a la programación, me tocaba vertebromedular, pero como a mí me gusta hacer lo que yo digo, entonces vamos a ver craneoencefálico. El trauma craneoencefálico es una patología bien importante que ustedes tienen que aprender a manejar los principios básicos, porque prácticamente todos en nuestra vida vamos a ver por lo menos unos 15, 20 traumas craneoencefálicos en nuestra vida, y necesitamos entonces saber cómo lo vamos a manejar. Imagínense que ustedes están en su casa cuando de repente llegan a tocar la puerta y le dicen: vea que usted ha visto que aquí salió un muchacho todos los días con una gabachita dobladita, y entonces nosotros hemos visto que quizás es doctor o va a ser doctor. Fíjense que mi papá, don Jerónimo, se acaba de caer de la escalera y se hizo un chindón, entonces queríamos ver si usted, muchacho, nos ayuda a ver qué vamos a hacer. Hoy llegan ustedes, hacen la paja que le alumbran la pupila con la luz del teléfono, le pegan así con el martillo de reflejo para más o menos ver qué pasa, y le dicen: ¿sabe qué? Mejor lléveselo para el hospital. Eso es lo correcto que tienen que hacer ustedes cuando no saben. Pero hoy van a aprender cómo van a determinar qué pacientes ameritan un tratamiento más grande y quiénes pueden esperar. Vamos a seguir. Uy, no sé cómo entró esa. Sí, la chanta de hoy. Bueno, estuvo bueno, y de cerca, ni mejor todavía. El trauma craneoencefálico es un trauma muy frecuente. De hecho, según las estadísticas del Ministerio de Salud, es el traumatismo más frecuente que consulta en los hospitales nacionales grandotes. Primera causa de mortalidad. Fíjense bien, es la primera de lo que más se muere la gente del trauma craneoencefálico. Es la tercera causa de consulta y, por lo tanto, es una patología súper importante que ustedes tienen que saber manejar. Pero antes de saber manejar el trauma craneoencefálico, primero necesitamos saber qué onda con el cerebro, cómo funciona y las características propias del cerebro que lo hacen diferente a todos los demás órganos. Vamos a comenzar tomando en cuenta una persona estándar, la que dice los libros, que pesa 70 kilos de peso, que pesa 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. El humano estándar, más altito, más chiquito, más gordito, más pechito, más viejito, más jóvenes, pero en general, para cuestiones fisiológicas, ustedes se acuerdan que mide 1.70, pesa 70 kilos y tiene 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Bueno, si pensamos en esa persona estándar, el cerebro, cuando lo pesamos, pesa el 2% de todo el peso corporal. O sea, es un órgano bien chiquito. Estamos hablando que de 70, el 2% es 1.4 kilos, es decir, aproximadamente 3 libritas y media. Eso es lo que pesa un cerebro cuando lo sacamos de la bóveda craneana y lo ponemos en una báscula, en una autopsia. 3 libras y media. Es bien poquito. Sin embargo, a pesar de que solo ocupa el 2% del peso corporal total, cuando lo vemos en función del gasto cardíaco, él se gasta el 15% del gasto cardíaco. La sexta parte del gasto cardíaco es solo para el cerebro, y las otras 5 sextas partes es para el resto de todos los órganos que ustedes conocen. Si lo vemos en cuanto a consumo de oxígeno, se gasta el 20% del oxígeno. Y si lo vemos en cuanto a consumo de calorías, a consumo de glucosa, se acaba el 25% de la glucosa. Es decir, en el 90% de ustedes que los encontré almorzando ahorita, de ese plato de comida, la cuarta parte es para el cerebro y las 3/4 partes restantes es para el resto del organismo, lo cual, entonces ustedes ya van cayendo
en un punto bien claro: es un órgano bien chiquito, que es súper gastón, que requiere cantidades industriales de sangre, de oxígeno y de azúcar para poder funcionar. Entonces, estas son las primeras conclusiones. Dice, fíjense bien, a mí no me crean, sobre todo a ustedes, dicho, les voy a decir, a los hombres no les andan creyendo otras cosas porque son mentirosos, pero dicen que en esta clase, cada vez que sale este loguito, o cada vez que las letras dejan de ser blancas y aparecen en amarillo, dicen que eso tiene que ver con las preguntas del examen. A mí no me creen, pues no soy yo el que hace las preguntas. Bueno, entonces las conclusiones que sacamos es: el cerebro consume mucha energía y mucho oxígeno. La cuarta parte del oxígeno, la cuarta parte de la energía, la quinta y la cuarta. El cerebro, por su tamaño, no tiene espacio de reserva. Diferente el hígado, diferente el músculo, que ustedes ya saben en sus clases de fisiología, que tienen formas de almacenamiento como glucagón, como glucógeno y formas de almacenar energía. El cerebro, en tan chiquito que es, no tiene espacio donde reservar energía, y por lo tanto, para sobrevivir, el cerebro necesita un aporte constante y suficiente de glucosa y oxígeno. Fíjense bien, constante y suficiente. Si es constante pero no es suficiente, el cerebro se muere. Si es suficiente pero no es constante, el cerebro se muere. Necesita un aporte constante y suficiente de glucosa y oxígeno para poder vivir. Díganme el número, doctor, porque eso de constante y suficiente se oye como así, bien en el aire. Sí, hay una cifra. El cerebro necesita 50 ml por minuto por cada 100 gramos de tejido cerebral de sangre, de buena calidad de oxígeno y de buena calidad de glucosa para funcionar. Y fíjense bien, hasta donde mi memoria no me falla, ese número salió en amarillo. Y acuérdense lo que les dije del amarillo. Entonces, puede ser, imagínense que vengan en el examen: ¿cuánta es la cantidad o los requerimientos del oxígeno para mantenerse bien? 49, 50, 51 y 52. Así son mis exámenes. ¿Le van a poner ustedes? 50. Vale, ya no escriban, o sea, pongan atención, ¿no? Chévere. Ahora, ¿cómo logramos nosotros que el cerebro tenga 50 ml por minuto por 100 gramos de tejido cerebral? Para eso tenemos nosotros que aprendernos el concepto de presión de perfusión cerebral. ¿Cómo funcionamos? Tenemos nosotros una bomba, que es el corazón, las dos aurículas, los dos ventrículos, con el pulso, con la frecuencia cardíaca, y eso nos genera sangre que viaja a través de las arterias, el callado de la aorta, el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común, la arteria carótida interna, y de ahí se divide en cerebral anterior, cerebral media, y las vertebrales, que también son ramas de la subclave, que también eran ramas del callado de la aorta, llegan y se forman en la basilar, y la basilar se junta, se bifurcan en las dos cerebrales posteriores y se junta por la comunicante posterior y nos hace el polígono de Willis. Toda esa sangre, que es el 15% de todo el gasto cardíaco, llega al cerebro a través de un valor que nosotros le llamamos la presión arterial media, que la sacamos sumando una sistólica más dos diastólicas entre 3, y eso nos da la presión arterial media. ¿Es bueno aprenderse esa cifra? Sí, porque es bueno saber para otro montón de cuestiones la presión arterial media, pero está en blanco, o sea, no le den caso, para establecer un punto. Pero esa presión que va para arriba, ¿con qué presión? Con una presión igual a la presión arterial media, que la podemos medir en milímetros de mercurio. Por ejemplo, yo tengo una presión mínima de 90-60. 90-60, la presión arterial media va a ser una sistólica, que es 90 más 2,60, o sea, 120 más 90, 210, entre 370. Esa es la presión arterial media mínima que nosotros tenemos que ver que tenga el paciente. Menos de 60 quiere decir, de 70 de presión arterial media quiere decir que tiene menos de 90-60, quiere decir que el paciente ya está en shock. Y en shock no va a tener la capacidad de darle un aporte suficiente y constante de oxígeno, glucosa y sangre al cerebro.
pero a esta presión se le opone otra presión chiquitita que se llama presión intracraneana. ¿Cuál es la presión intracraneana? El cerebro no está flotando en el aire, está contenido en una estructura relativamente inelástica que se llama cráneo, y cuando nosotros metemos allí el cerebro, la sangre y el líquido cefalorraquídeo, según dice la tríada de Virchow-Robin o Robin, este contenido en este continente nos produce una presión, y esa se llama presión intracraneana. ¿Cuál es el valor normal de la presión intracraneana? De 0 a 10 milímetros de mercurio. Entonces, para que el cerebro tenga suficiente oxígeno y glucosa, necesitamos que la presión arterial media sea increíblemente mayor que la presión intracraneana. Y entonces ahí tenemos el concepto de presión de perfusión cerebral en amarillo, que es la presión arterial media menos la presión intracraneana. Si la presión mínima que nosotros estamos dispuestos a aceptar es 70 y la presión máxima que nosotros estamos dispuestos a aceptar es 10, entonces la presión de perfusión cerebral siempre tiene que ser mayor de 60 milímetros de mercurio. Pregunta de examen: llega un paciente con presión de perfusión cerebral de 45, ¿qué les parece a ustedes? ¿Está bien? ¿Me alegro? ¿Me entristezco? ¿Me vale? Ya que le pueden poner me vale, porque sí, pero me entristezco, dice usted, porque ese paciente tiene poca perfusión cerebral, por lo tanto el paciente se va a morir. Vale, chicos, todos los eventos que nos produzcan disminución de la presión arterial media, como hipoxemia o hipoglicemia, o todos los eventos que nos produzcan aumento de la presión intracraneana, como edema cerebral, hematoma o hidrocefalia, nos van a dar un desbalance de la presión de perfusión cerebral, y eso hace que el cerebro entre en crisis energética. Bien, una vez que ya entendimos eso, ya tenemos la primera conclusión. Entonces tenemos un cerebro chiquito, que es comelón, que necesita constante aporte de sangre de buena calidad, de oxígeno de buena calidad, de glucosa, y tenemos que hay ciertos eventos que pueden o disminuir la presión arterial sistémica y por lo tanto la presión arterial media, o pueden aumentar la presión intracraneana. Hoy en esta clase vamos a hablar del elemento más frecuente que nos aumenta la presión intracraneana, que se llama trauma craneoencefálico. El trauma craneoencefálico, a su vez, las lesiones del trauma craneoencefálico las tenemos que catalogar en lesiones primarias y lesiones secundarias. ¿Cuáles son las lesiones primarias? Las lesiones primarias son todas aquellas que se dan en el momento del trauma. Tenemos nosotros un trauma y en ese momento se dan ciertas lesiones que causan cambios en el tejido, que pueden ser heridas, fracturas, laceraciones, quemaduras, contusiones. Este es el causante del 10% de las muertes. ¿Cuánto porcentaje de muertes causa la lesión primaria? 10%. Si hay una lesión primaria, quiere decir que hay una lesión secundaria. Vamos a ver entonces el concepto de lesión secundaria. Y entonces para la lesión secundaria ustedes se van a tener que aprender el ciclo del doctor Mora de las lesiones secundarias. ¿Ok? Consiste en lo siguiente: como cualquier trauma, el trauma produce edema, o sea, acumulación de agua, proceso inflamatorio. El edema cerebral es aumento de volumen adentro del cráneo. Como el cráneo es una estructura relativamente inelástica, quiere decir que la presión va a aumentar. Entonces, como el cráneo estira, tenemos hipertensión intracraneana. ¿Cómo tenemos hipertensión intracraneana? La presión de perfusión cerebral se nos va a venir para abajo, porque tenemos una presión arterial media igual, pero hoy tenemos una presión intracraneana alta, por lo tanto, la presión de perfusión cerebral se nos va a disminuir, y eso nos va a llevar a una disminución del flujo, es decir, a una hipoperfusión cerebral.
La disminución del flujo lógicamente nos va a llevar a que haya menos sangre. Si hay menos sangre en las arterias, va a haber menos sangre en los tejidos. Y la disminución de la sangre en los tejidos se llama isquemia. Isquemia. Hipoxia es poco oxígeno en la sangre. Isquemia es poco oxígeno en los tejidos. No son equivalentes. Entonces tenemos isquemia del tejido. Y la isquemia que produce muerte celular. Porque como ya no está recibiendo un aporte constante y adecuado de oxígeno, de glucosa y de sangre, entonces la célula se empieza a morir y se produce un fenómeno que se llama muerte celular por edema citotóxico, que es diferente del vasogénico que le da a los tumores, que lo vamos a ver el otro año. Entonces, eso nos produce una lesión de la membrana celular, no hay energía, no hay ATPs, por lo tanto la bomba sodio-potasio TPasa que funciona para meter 3 sodio y sacar 2 potasio deja de funcionar y por lo tanto el potencial de acción de la célula se pierde y hay difusión normal de los electrolitos y del agua a través de la membrana y eso nos produce inflamación de la célula y muerte celular. Pero cuando la célula se inflama, es decir, le entra agua del espacio de afuera hacia el espacio intracelular, la célula se edematiza. Y cuando se edematiza, ¿qué creen que pasa? Que nos da más edema. Y más edema nos da más hipertensión. Y más hipertensión nos da más de flujo. Y eso nos da más isquemia. Y eso nos da más edema. Y eso comienza a dar vuelta. Y eso es lo que llamamos nosotros el círculo vicioso de la lesión secundaria. La lesión secundaria es causante de ¿cuánto por ciento de las lesiones? Aquí están las condiciones del centro que tienen que ver con todo. La lesión secundaria es causante del 90% de las muertes, letra en amarillo de la clase. Ya van 3 preguntas de las 10 que les voy a hacer. Ya llevan 3, ya por lo menos en el examen se van a sacar 3. Ya no van a sacar 0. 90% de las muertes. Lo cual quiere decir, ¿cuál de las lesiones es más importante aprender a tratar? ¿La primaria o la secundaria? La secundaria, correcto. Entonces, ¿qué tan rápido gira el ciclo vicioso de la lesión secundaria? Porque puede ir despacito, puede ir rápido, dependiendo de la gravedad de la lesión. Entonces, ¿hay una forma de averiguarlo? Sí, lo cual nos lleva a la tercera parte de la clase. Miren qué rapidito van en ir aprendiendo los conceptos. La tercera fase es el diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de trauma craneoencefálico? Súper fácil. El trauma craneoencefálico nosotros lo vamos a clasificar en base a 3 grandes elementos. Lo podemos clasificar por severidad, por contacto con el exterior y por focalización. Cada vez que ustedes van a dar un diagnóstico de trauma craneoencefálico, tienen que hacer referencia a la severidad del trauma, a la comunicación con el exterior del trauma y al grado de focalización del trauma. ¿Qué quiere decir eso? Démosle, vamos viéndonos por uno. Para la severidad, nosotros ocupamos la famosa y conocida escala de Glasgow, que tiene 4 puntos para la apertura palpebral, 5 puntos para la respuesta verbal y 6 puntos para la respuesta motora. Como a veces se nos olvida cuál es 4, cuál es 5 y cuál es 6, usualmente yo les digo 4, 5 y 6, para que no se les olvide. 4, párpado, 5, verbal, 6, aquí les estoy haciendo el 6 con la mano, y cuando se los hago les hago motor. 4, 5, 6, ya me acordé que la apertura palpebral es 4, la respuesta verbal es 5 y la respuesta motora es 6. Lógicamente se tienen que aprender los 4 elementos de la palpebral, los 5 elementos de la respuesta verbal y los 6 elementos de la respuesta motora. Si ustedes se fijan, el pormenor de cada uno de ellos es 1, lo cual quiere decir que el Glasgow menor que podemos tener es 3. Ya he visto yo Glasgow de 0, pero fíjense bien, atenta mesa tiene Glasgow de 3. La mesa tiene Glasgow de 3, ¿por qué? Porque yo, no me abre los párpados, 1. Respuesta motora, no hubo respuesta, 1. Respuesta verbal, mesa, ¿cómo estás? No tengo respuesta, 1. Entonces, el Glasgow menor
es 3. Y el máximo, lógicamente, 15. Ya que 4 más 5 más 6. Va. En base a esos 15 puntos, nosotros podemos dividir, esto lo vamos a ver después cuando ustedes ya sean externos, podemos dividir el trauma craneoencefálico en escalas de severidad. Y vamos a decir que de 13, 14 y 15, el GLACO lo vamos a clasificar como leve, el trauma craneoencefálico. 12, 11, 10 y 9 lo vamos a clasificar como moderado. 8, 7, 6, 5, 4 y 3 lo vamos a clasificar como severo. Así como va la clasificación, así va también el porcentaje de mortalidad. De un paciente que me llega de 13 a 15 puntos, el 2% se va a terminar muriendo. Híjole, o sea que el 13, 14, 15 no es garantía de que alguien no se vaya a morir. No, ya vamos a aprender cuáles son los detalles pequeñitos de los leves. De los moderados se muere el 20% y de los severos se muere el 80% de los pacientes. Es bien importante entonces que nosotros, cuando recibamos un paciente, lo primero que tenemos que hacer es ponerle la etiqueta de leve, moderado y severo. ¿Y cómo hacemos eso? Con la escala de Glasgow: respuesta de apertura palpebral, respuesta verbal y respuesta motora. 4, 5 y 6. Digamos, hay un montón de escalas. ¿Por qué seguimos ocupando la escala de Glasgow? Porque la escala de Glasgow es relativamente fácil de aprenderse. Realmente son 15 puntitos los que se tienen que aprender. Y una vez se lo aprenden, les va a servir para el resto de la vida. Número 2, es reproducible. Reproducible quiere decir, una escala es buena cuando, independientemente del que la esté sacando, el resultado sea lo mismo. Eso es que una escala sea reproducible. Si vengo yo y le digo, sacame el GLACO de este paciente, y este chamaco está entrenado, se puede los 15 puntos, el paciente va a decir, este paciente tiene 10, doctor. Chivo, sacámelo vos, bicho. Y esta bicha está entrenada y certificada. 10 tiene, doctor. Y así todos los que están entrenados van a decir, si tiene 10, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en la apertura palpebral, o lo va a tener abierto espontáneamente, o lo va a abrir al sonido, o lo va a abrir al dolor, o no lo va a abrir. O sea, no hay puntos medios. Yo tengo el paciente y lo veo, bueno, abierto, tiene los ojos abiertos, espontáneamente, ya tiene 4. Y esta bicha que va a decir 4. ¿Qué va a decir los demás? 4. ¿Por qué? Porque es bien reproducible. No puede decir, no, yo le vi 2, fíjense, y el otro le vio 4. O sea, uno es abierto espontáneo y el otro respuesta al dolor. O sea, son bien diferentes, ¿no? Y así es el 5 y así es el 6 de las otras respuestas. Es comunicable. Comunicable quiere decir que si yo estoy en un hospital periférico y ustedes están en el hospital central, yo le digo, mira chamaco, ahí te mando yo un paciente con GLACO de 8. Ustedes inmediatamente ya saben que ese paciente va grave. Por eso es que nos tenemos que aprender los valores. Porque si yo les digo, vaya, mire, fíjense que este paciente tiene una gamma glutaril transferasa de 14, ¿a vos qué te parece? Mucho gusto, me vas a decir. Está bien, 14 tiene. Vaya, 14 tiene, sí. ¿Y qué vas a hacer con eso? Espérenme, ya le aviso. Cuando no nos podemos los valores normales, empezamos a patinar. Con el GLACO ustedes ya lo tienen ahorita. 13, 14, 15 es leve, de 9 a 12 es moderado, de 8 a 3 es severo. Entonces eso es bien comunicable. Nos sirve para nosotros, para yo no le digo, fíjate que el paciente va grave. Grave puede ser cualquier cosa. No, tiene 8 puntos de GLACO. Híjole, mano. Todavía nosotros nos hemos quedado cortos en que la mejor forma de transmitir el GLACO es decirle, tiene 2 de ojos, 3 de verbal y 4 de motor. Es mejor todavía. La suma va a ser igual, pero las variaciones pueden ser importantes. Es el mayor predictor del pronóstico. Ya vimos, leve se va a morir 2%, moderado 20%, severo 80%. Listo. Entonces ya habíamos visto que el trauma craneoencefálico se puede catalogar por severidad, por contacto con el exterior y por focalización. Ya vimos por severidad. Vamos con el contacto con el exterior. El contacto con el exterior es importante porque ustedes saben que el cerebro es un santuario estéril,
fuertemente protegido por un montón de membranas y por la famosa barrera hematoencefálica que hace que sea la estructura más estéril de todo el cuerpo. Y si esa membrana y esa estructura se rompe, el santuario queda violado, y una entrada de un material extraño, sobre todo infeccioso, al cerebro, nos da meningitis, nos da cerebritis, y eso da muerte. Entonces, tenemos nosotros también, al evaluar el trauma craneoencefálico, ver si hubo comunicación o no hubo comunicación con el exterior durante el trauma. ¿Y eso cómo lo hacemos? Fácilmente, no va a haber contacto con el exterior. Entonces, en base a eso podemos clasificar el trauma como abierto y cerrado. El punto de entrada o la puerta de entrada son las meninges cerebrales. Entonces, ¿cuándo decimos que el trauma es abierto? Bueno, hay signos bien directos. Por ejemplo, que ustedes vean que el flan está tirado en la calle, que hay salida franca de masa encefálica, abierto. Pero a veces no es tan evidente. Pero puede ser que ustedes vean que hay salida de líquido cefalorraquídeo, abierto. Esos son directos. Hay otros que son directos también, como por ejemplo que me salga líquido cefalorraquídeo por el oído, que eso se llama otorraquia. Que me salga líquido cefalorraquídeo por la nariz, eso se llama rinorraquia. Que me salga sangre por el conducto auditivo medio al externo, es decir, que tenga yo una otorraquia. Esos son signos relativamente directos. Hay signos indirectos, no estoy viendo yo que está roto, pero me lo imagino. Esos son los ojos de mapache, que eso quiere decir fractura de la base del cráneo. Si se quebró el hueso, como la dura madre va pegadita al hueso, si se quebró el hueso, se rompió la dura, y se rompió la dura es abierto. Y también el signo de Barker, que es la equimosis retroauricular, ahí con la apófisis mastoide, que me dice que hubo también fractura de la base del cráneo a nivel posterior, y si se rompió la dura madre y se rompió el cráneo, se rompió la dura madre. Entonces esto nos hace catalogarlo como abierto. Y el tímpano, ustedes en la ortoscopía que hay sangrita, el tímpano no se comenzó a romper, pero hay sangre del otro lado. Mire, doctor, imagínese que usted de repente, el paciente se hizo una heridita chiquitilla aquí y se le vino la sangrita aquí y se le dio para el oído, y entonces, pero eso no es. Puede ser que sí, puede ser que no. Yo lo quería es catalogarlo como abierto, y hay allá que le descarten. Es mejor pecar de exagerado y no pecar de quedarse corto con esas partes de la otorraquia. Bien, entonces hoy ya puedo decir yo, este es un trauma craneoencefálico leve, abierto. Ya tengo dos características para decir. Me falta la tercera, que es la focalización. Y la focalización quiere decir que nosotros al examen físico encontremos signos de que hay una compresión que se está dando más de un lado del cerebro que de otro. Y eso se evidencia por anisocoria o por hemiplegia. Es decir, si el paciente tiene una pupila más grande que la otra, o ustedes ven que está débil o completamente paralizado de uno de los lados, dicen ustedes está hemiparético o está hemipléjico. Eso es un trauma con focalización. Si mueve igualmente los 4 miembros, independientemente de la gravedad del glado, independientemente si tiene salida de algo, pero mueve los 4, entonces decimos sin focalización, lo cual quiere decir que ahora ustedes, a partir de ahorita, a las 12:39, 20 minutos antes de que terminemos la clase, ya están capacitados de decir: este paciente tiene un trauma craneoencefálico leve, cerrado, sin focalización. Las 3 cosas sirven para hacer el diagnóstico. ¿Para qué sirve tanta casaca? Aparte de que para parecer sabio, conocedor del asunto, que wow, este doctor es nítido porque digo trauma craneoencefálico leve, cerrado, sin focalización. Resulta que eso sirve para tomar decisiones iniciales en cuanto al tratamiento. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Ahí tenemos 3 ejemplos de cómo puede ser: moderado, cerrado, con focalización; severo, abierto, con focalización; severo, abierto, sin focalización. Todas las combinaciones posibles. Entonces esto nos sirve para tomar decisiones en cuanto al manejo. El manejo es la 4ª parte de la clase, la parte final de la clase de trabajo.
Entonces, los objetivos del manejo del trauma craneoencefálico son disminuir la presión intracraniana, disminuir el edema cerebral, mantener la perfusión cerebral, mantener la oxigenación y tratar de prevenir las convulsiones. Allí está el centro del manejo que ustedes han visto o ya conocen. Cuando llega un paciente con trauma, entonces yo digo, bueno, para comenzar, A, B, C, D, I, E. Vías aéreas permeables, respiración, circulación, déficit neurológico y exposición, que es el manejo inicial del politraumatismo o de cualquier tipo de trauma. El ABC de la reanimación cerebral. Y número 2, tengo que ver que el paciente tenga buena perfusión, buena presión arterial, disminuir el edema, puede provocar algún tipo de diurético. La forma más importante de disminuir la presión intracraniana es ponerle respaldo al paciente. Con eso se salvan más vidas que con cualquier otra cosa. Cuando ustedes digan, entran a un lugar de emergencia y dicen, ¿y este paciente qué tiene? Trauma craneoencefálico. Inmediatamente ustedes le suben el respaldo y ya le salvaron más la vida que cualquier otra cosa que haga el más pintado de los neurocirujanos. Es la forma más importante de disminuir la presión intracraniana. Mantener la oxigenación cerebral. Si el paciente está respirando mal, pues hay que intubarlo. Si ven que el paciente está respirando bien, pero está con poca saturación de oxígeno, le ponemos oxígeno suplementario por bigotera, por mascarilla de Venturi, etc. Y en algunos casos vamos a ocupar anticonvulsivantes. No en todos, pero no es objetivo de la clase de ustedes. Todavía está muy chirricustillo para aprender esos detalles chiquitillos. Cuando sean internos, estas mismas clases se las voy a volver a dar yo en forma de seminario, y allí vamos a hablar de esos otros detalles más importantes. Vale. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todo lo que acabamos de hablar. Al final tenemos que diagnosticar la causa de la hipertensión y le vamos a dar tratamiento quirúrgico cuando esté indicado y tratamiento médico cuando no esté indicado el tratamiento quirúrgico. Siempre orientado a disminuir el ciclo vicioso de la lesión secundaria. Vale. Entonces, el manejo inicial, signos vitales, respiración, presión arterial, frecuencia cardíaca, ver lesiones asociadas, ver cuál, ver las grandotas ahí. Después de todo esto, nos podemos dedicar nosotros a hacer examen neurológico, y lo más importante, no le dejen rayos X de cráneo al paciente. Llego yo a las máximas. ¿Qué onda con este paciente? Fíjense que vino, que se cayó, él tiene trauma craneoencefálico moderado y cerrado y sin signos de focalización. Pucha, qué chivo. Se ve que fuiste a mi clase, sí. Va. ¿Y qué le has hecho? Ahorita no le he hecho nada, pero ya le tomé las placas. Nada. Podrido. Todo esto hay que hacerlo primero, y las placas, para fines prácticos, a mí no me van a servir de nada. No sirven las placas para hacer diagnóstico de trauma craneoencefálico. Lo que nos va a servir es un TAC cerebral. Una placa no nos va a servir. Podría hacer bien el examen, venga, el paciente, ¿qué examen le dejaría usted primero? Y ahí le pongo rayos X de cráneo y le pongo TAC cerebral, y el 70%, a pesar de haber venido a la clase, me van a poner rayos X de cráneo porque lo tienen metido así, lo tienen otro montón de desorden mental. Va, entonces, ¿para qué nos sirve esto? Regresemos otra vez a don Wilmercito, que se cayó de la escalera y le llegó con un childondo y lo mandan a llamar. Muchachos, usted que sale con la gabachita aquí de manga corta todos los días, agarrar y luego va corriendo a subirse a la 26, venga a ayudarme. Ya llegan ustedes, ahorita van a llegar con propiedad, porque ya al final ahí está el muchacho que le va a dar el certificado de manejo del trauma craneoencefálico, ya les van a dar el diploma al nomás salir de la clase. Ya llegan ustedes con su certificado y dicen, vamos a ver, señor, don Wilmercito, ¿cómo se llama usted? Sí. Ah, sí. ¿Cuántos años tiene? Sí. ¿Perdió la conciencia? No. ¿Se acuerda de cuándo le cayó? Sí. No me va a acordar si me pegó un retardazo. Ok, muy bien. ¿Cuántos dedos tengo aquí? Sí. Bueno, muévame la manita. Sí. Tiene 4, 5 y 6. Tiene 15 puntos. Le voy a ver aquí. No tiene ojos de mapache. Le voy a ver atrás de la orejita. Tiene. Le voy a ver el ojito. Le voy a revisar. Tiene nada. Chivo. Trauma craneoencefálico leve, cerrado. Déjame la patilla, déjame la manilla. No siente dormido nada, no siente nada. Trauma craneoencefálico leve, cerrado, sin signos de focalización. El plan. Ahí está. Ah, qué chivo.
trauma craneoencefálico leve, 13, 14 o 15. Pero fíjense que veo que me sale una gotita chiquitilla abierta. Ya no es alta, ese lo tienen que ingresar. Ya ven por qué es importante. Todos los abiertos, independientemente de la severidad, hay que ingresarlos. Todos los que tengan signo de focalización, independientemente de la severidad o de la apertura, hay que ingresarlos. Es decir, tenemos que ingresar todos los moderados, todos los graves, o severos, todos los abiertos y todos los de focalización. O sea, doctor, que al final de cuentas los únicos que se pueden salvar del ingreso son los leves, cerrados, sin signos de focalización. Solo esos. De todos los traumas craneoencefálicos, solo esos se van a salvar. Sí, esos son el 95% de los traumas craneoencefálicos. Van a ser leves, cerrados, sin signos de focalización, y ustedes van a estar certificados de decirle a don Mujercito: va, mire don Mujercito, ya voy a regresar yo, voy a ir a la tutoría, tengo una clase en la rotonda a las 12, pero al regresar lo voy a venir a ver. Si el señor, pasados 20 minutos, 30 minutos, sigue estando bien, ya no me va a morir. Ustedes van a venir y a ver el tráfico está yuca, les han dicho algo. Si ven que el señor desarrolla cefalea, si ven que se está empezando a dormir, si ven que se le está durmiendo la mano, si convulsiona, si ven que una se lo lleva para el hospital, dejan ustedes recomendaciones. De lo contrario, que se vaya para la casa y ese paciente nunca jamás se va a morir. Vale. La ventaja de esto es, como les acabo de decir, es el trauma más frecuente que ustedes van a ver en toda su vida. Esto lo prepara a ustedes para cuando van al año social, porque en el año social son ustedes y Diosito contra el mundo. O sea, ustedes van a ser el doctor ahí, el doctorcito, la doctorcita, y les van a llevar que el bichito se le cayó de la cama, que la señora se cayó del techo, que el señor se cayó de un palo de mango, que chocaron, que un chivo se lo pasó llevando, o que se cayó del caballo. Les van a llegar cantidad de traumas. Ustedes dicen: trauma craneoencefálico leve, cerrado, sin signo de focalización. Váyase para la casa. Cualquier otra cosa, amerita referencia. Va. Chivo. Todos los traumas craneoencefálicos moderados necesitan TAC cerebral. Todos los traumas craneoencefálicos abiertos necesitan TAC cerebral. Todos los traumas craneoencefálicos con signos de focalización necesitan TAC cerebral. Y todos los traumas craneoencefálicos severos necesitan ingreso, TAC cerebral, pero también necesitan intubación. Todos los traumas craneoencefálicos con signo de focalización, el signo de focalización, ¿para qué nos sirve? Para decir: aquí puede haber un hematoma epidural, entonces van a necesitar un TAC y probablemente cirugía. La focalización nos ayuda a decir: aquí se está formando un hematoma adentro que está apretando más un lado que el otro y por lo tanto me está dando síntomas más de un lado que del otro. A eso sirve la focalización. Entonces ya vimos eso. Gracias a Dios que fue bien. Otro caso clínico. Al recibir el turno, ustedes son internitos ya, de repente se le hizo más grande la gabachita, ya la manguita y el doradito de aquí se le hizo doradito. Entonces, en la máxima le entrega un paciente que acaba de llegar con diagnóstico de trauma craneoencefálico severo. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Con un trauma craneoencefálico severo, llegan a tirar los comandos así: vaya este paciente, y ustedes lo pueden a ver buscando el residente de cirugía donde está, el de neuro, mucho menos que lo van a encontrar, y ustedes están la posibilidad de empezar a tratar a este paciente y disminuir la velocidad de la lesión secundaria. ¿Y cuáles son los pasos? No, pero ya están ustedes capacitados, porque ya tienen el diploma que les voy a dar final. Ok, trauma craneoencefálico severo, ingreso tal e intubación. Entonces lo primero que voy a hacer es A, B, C, D, E, vías aéreas permeables, ver la respiración, si el patrón no es bueno. Entonces, intubo, circulación, voy a tomar los signos vitales, el tipo tenso, voy a empezar a pasarle sueros, cristaloides, un salino, un arma, nada que tenga glucosa. Número D, letra D, voy a ver el déficit, le voy a ver la pupila, le voy a pellizcar aquí, le voy a pellizcar allá. Ya vamos a ver eso mañana, el lunes, en la clase de trauma vértebromedular, cómo se hace eso. Y al final, exposición, quiere decir
a cortar la ropa y lo van a dejar chulosito, porque tienen ustedes que establecer si hay lesiones asociadas evidentes. Un trauma, por ejemplo, de la pelvis, van a ver un hematoma pélvico, van a ver distensión abdominal, van a ver que hay disminución de los murmullos vesicular. Todas esas cosas nos ayudan a ver otras lesiones evidentes asociadas que pueden poner en peligro también la vida del paciente. Entonces, A, B, C, D y E, después establezco, corrijo todo eso, después hago un buen examen neurológico y si hay necesidad, lo voy a mandar a el TAC, para cuando llegue el residente ustedes ya están de nítidos ahí diciendo, ya lo hice todo, doctor, ahorita el paciente fíjense que viene inestable, pero ya está estable, ya le puse una billetera a 3 litros por minuto, le puse respaldo como me enseñó el doctor Mora, y ya le revisé por todos lados y yo no le veo ninguna otra lesión, o sí le veo otra lesión, y entonces ya le dejé que pase al lavado peritoneal, o a que le hagan un FAST, que le hagan una radiografía de tórax, una radiografía de columna cervical, etc. Ya ven ustedes que dicho así, no sería tan complicado estar el 1 de enero en la máxima de la cirugía cuando le lleguen a tirar este caso. Por lo menos yo en la ABC se lo voy a hacer, en lo que empiezo le digo al compañero, pero me traen accidente ya. Pero para mientras ustedes no están solo zurrando del miedo, sino que se están zurrando del miedo y haciendo algo al mismo tiempo. Va. Sí. La gran mayoría de las medidas para prevenir o tratar de lesión secundaria se administran en la máxima por el personal de choque, o sea, ustedes. La medida más efectiva para disminuir la presión intracraneal y el edema cerebral sigue siendo ponerle respaldo al paciente. Es pecado mortal, castiga papachus. Si ustedes encuentran un paciente con trauma craneoencefálico y no le han puesto respaldo, con eso van a hacer más obra y se van a ganar la indulgencia y el cielo que poniéndole allí que los salinos y que le puse bien, doctor, que le puse dopamina y ya le puse dobutamina en dosis dopa y fíjense que ya lo tengo bien chivo porque hay externos que son abusivitos, vacíos, porque ya le pedí la dopamina, oye, ya le hice el parto, lo tiene bomba de difusión, dicho y el respaldo, ay, denme que lo hagan los demás, va, chivo. Este es un hematoma epidural, está entre el cráneo y la dura madre, es extradural, fuera. Y lo vamos a ver así, con una imagen, y se infla para adentro y se infla para afuera. Este es un hematoma subdural, está abajo de la dura, entre la dura y la adenoides. Y lo vamos a ver usualmente con una imagen con una convexa, se va a dar más frecuente en los viejitos. Este es un hematoma intraparenquimatoso. Los dos anteriores tenían la ventaja de que afectaban el cerebro, pero sin haberlo invadido. La hemorragia intracerebral, que también se llama contusión cuando estamos hablando de trauma, ya está dentro del parénquima, ya hizo daño directo al parénquima cerebral y el contacto lo demasiado dentro del parénquima. Conclusiones finales. Quedan 7 minutos. El manejo inicial del trauma tiene más influencia en el pronóstico del paciente que el manejo secundario especializado que es lo que le doy yo. El pronóstico de los pacientes con trauma requiere que el personal de choque, o sea, ustedes, entienda y apliquen los conceptos que hemos aprendido hoy del control del círculo vicioso de la lesión secundaria. Y como avanzaron a la carrera, no les dio tiempo de nada más, entonces aquí les voy a dejar a ustedes en postre. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Alguna duda que haya quedado? Nos vemos el lunes. Almuerzo temprano. Sí.